Hemen nirekin batera Margaret Bullen eta Lidia Montesinos ikertzaileak daude. Eurek egin dute Begoña Petxarromanekin batera gaur aurkeztuko dizuegun ikerketa emakumeek Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jaietan parte hartzeko estrategiak. Eta zein da ikerketa honen helburua? Laburbilduz esanda edo esaldi batean esateko ikustaraztea gure herrietako jai eta tradizioetan aukera dagoela hauek egokitzeko eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko. Ikerketa honek 9 adibide aurkezten dizkigu, 9 herri eta hiri euren jaietan aldaketak egin dituztenak emakumen parte hartzea sustatzeko eta berdintasuna bermatzeko. Hauez gain, gure herrian badaude beste adibide batzuk, estrategia ezberdinak erabili dituztenak eta bide honetatik joan direnak. Adibide hauek erakutziz beste herri batzuentzako eredu izatea da nahi duguna. Gasteiz, Amurrio, Laudio, Bilbo, Berriz, Gernika, Donostia, Tolosa eta Antzuola adibide dira aurkeztutako adibideak. Estrategia horien artean daude adostasun akordioak, parekidetasuna sustatzeko ekintzak, bai erakundean, bai jardueretan, baita genero estereotipo oso markatuak erreproduzitzen dituzten jaietako pertsonaiak aldatzea. Emakundetik beti esan dugu tradizioak elementu importanteak direla gure herrietako giza kohesiorako, baina beharrezkoa dela tradizio hauek garai berrietara egokitzea eta egokitze hori dela hain justu estrategia bizi irauteko. Berdintasuna bermatzeko jaiak eguneratzea ezinbestekoa da, justizia sozialari dagokionez eta horrela eskatzen dute gainera emakumeak, mugimendu feministak eta gizarte osoak. Espero dugu ikerketa honetan jasotako esperientziak pizgarri izatea beste herri batzuek ere jaiak gure garaiko errealitate sozialera egokitzeko. Desde Emakunde siempre hemos defendido que las tradiciones son importantes elementos de cohesión social de nuestros pueblos, pero que necesitan adaptarse, que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y que precisamente esta es la estrategia para que puedan permanecer en el tiempo. Son muchas las localidades que con el apoyo de la ciudadanía están dando pasos importantes, enriqueciendo sus tradiciones al garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en distintas festividades y celebraciones. Y este estudio que hoy presentamos analiza algunos de estos casos, en concreto las adaptaciones que se han producido en 9 localidades vascas para garantizar precisamente la participación igualitaria de mujeres en las mismas. Creemos y queremos que estos ejemplos de estrategias llevadas a cabo en estas localidades de nuestro entorno más próximo se conviertan en modelo y en incentivo para otras localidades. Queremos que sean procesos de cambio inspiradores para otros pueblos y ciudades. Y sin más, paso la palabra ahora a Margaret Bullen y a Lidia Montesinos, quienes nos darán más detalles de esta investigación. Eskerrik asko. Eskerrik asko Izaskun eta egun on guztioi eta eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrak ere Emakunderi ikerketa hau bultzatzeagatik eta lan hau burutzeko guregana konfiantza hartzeagatik. Lan hau egin dugu Lidia Montesinos, Begoña Petxarroman eta hirurok eta gaur orain Lidia eta bion artean aurkeztuko dugu. Este informe se elaboró a instancias del Parlamento Vasco después del recrudecimiento de la violencia en torno a la participación de las mujeres en el alarde de Hondarribia de 2018. Nuestro cometido ha sido recopilar estrategias y metodologías empleadas para promocionar la participación igualitaria en las fiestas de diferentes localidades en la Comunidad Autónoma Vasca. Procesos dirigidos a conseguir unas fiestas donde las mujeres puedan participar y disfrutar en igualdad de condiciones con los hombres, en los actos centrales de la fiesta, pero también en las distintas actividades del programa festivo y también en las entidades encargadas de su organización
y dinamización. Izan ere, azterlanen helburu nagusia izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko herrituetan eta jai giroan emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko prozesu eta estrategia biltzea. Helburu honekin, lan bibliografikoa burutuz gero, telefono 7 elkarrizketa egin ziren, Arartekoan, Emakunden, Udalen, Udalbiltzan eta Euskal Autonomia Erkideko 3 foro aldundietako berdintasun arloko langile espezializatuekin. Lortutako informaziori jarraituz, 9 udalak Izaskunek azaldu duen bezala aukeratu genituen, nun aspalditik martxan edo abiatu berriak ziren eraldaketa prozesuak. En total, realizamos 38 entrevistas con representantes institucionales, con personal político y técnico y miembros de instituciones o asociaciones implicadas en la organización de fiestas. Y organizamos un grupo de trabajo con 9 personas claves en materia festiva. También hablamos con 28 profesionales y consultoras que han elaborado diagnósticos de igualdad que incluyen el tema de las fiestas. Eraldaketa prozesua bultzatu dituzten pertsonak gakoekin hitz egin dugu. Erakundeak, udalerritako kultura eta berdintasun teknikariak, jai batzordeko kideak eta jai jarduerak antolatzen dituzten kideak. Antropologian eta kultura ondarian adituekin ere bai hitz egin dugu, besteak beste Jenny Pierce, pakearen antropólogo ezaguna. Hemos contrastado nuestros resultados con agentes y expertas para reflexionar con ellas sobre los factores que impulsan la transformación, las necesidades detectadas y los retos a futuro en este ámbito. También me gustaría decir que el borrador de este informe se compartió, se contrastó con las personas participantes en ello, incorporando a continuación sus comentarios y sugerencias. Hori guztian kontuan hartuta, azterlan honek, erkideko lagun askoren interesa piztu duela esango genuke. Uste dugu denon artean, osatu dugu txosten hau erabilgarria izango dela prozesu parte hartzaile eta berdintzalea laguntzeko. Bai Hondarribian, bai Irunen eta gure herriko beste hainbat festetan ere. La respuesta que hemos recibido a lo largo del estudio nos hace pensar que servirá en los procesos que están encaminados hacia la participación y la igualdad. Y nos gustaría enfatizar la palabra proceso, ya que aunque hemos identificado estrategias y metodologías diversas, es evidente que los cambios no se producen de la noche a la mañana. La transformación de la tradición es más bien lenta y requiere la implicación de múltiples agentes y actores en estos procesos. Así que voy a pasar la palabra ahora a Lidia, que va a hablar un poquito sobre los casos elegidos y las estrategias detectadas. Kaixo, egunon? Bai, entzuteta? Bueno. Nik orain ikerketaren lana nola planteatu dugun eta txostenaren eduki nagusiak azalduko ditut. Eta, hasieran planteatu ditugun galderak honako hauek izan dira. Zer kasuak eman dira, non zein herritan abiatu diren jaietan egokitzapen prozesuak, bigarrena nola egin dute, zenolako estrategiak eta metodologiak erabili dituzte parte hartze parekidea lortzeko, eta hirugarrena nor arduratu da, erakunde publikoak, hezkuntza erakundeak, elkarteak edo kolektibo feministak. Para contestar a estas 3 preguntas, ¿no? ¿En qué lugares se han dado procesos de adaptación de las fiestas para incorporar a las mujeres? ¿Cómo se han llevado a cabo? ¿Y quiénes han sido sus impulsores o los agentes implicados? Hemos estudiado en detalle 9 casos que al hablar con los distintos agentes que ha mencionado Maggie, pues identificamos como casos positivos y que podían ser inspiradores y que era interesante registrar. Entonces son 3 casos de cada territorio histórico, uno de ellos en la capital y otros 2 de otras poblaciones. Entonces los voy a mencionar muy brevemente, aunque ya se han mencionado un poquito de qué trata cada caso.
hemos recogido, en relación a las fiestas alrededor de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, el proceso de incorporación de las mujeres a la Comisión de Blusas y Nescas y concretamente pues, bueno, el proceso de sensibilización en materia de género que se ha dado dentro de esta comisión, que ha dado lugar a un grupo de igualdad y a la creación, entre otras cosas, de un protocolo antiagresiones en las fiestas. En segundo lugar, las fiestas de San Juan de Amurrio y concretamente el proceso de debate todavía abierto en torno a la quema de la figura de una bruja en la hoguera municipal. Y en tercer lugar, en Áraba también, el Carnaval de Llodio, donde la quema de la imagen de la bruja de Lezeaga pues, se ha transformado a partir de un proceso participativo de trabajo y reflexión en un homenaje a esta misma figura, que ahora es una parte importante del carnaval. En Vizcaya hemos analizado el caso de la Semana Grande de Bilbao, su resurgimiento popular en los años 80 y la participación de las mujeres, la importancia de la participación de las mujeres en este proceso y en la sensibilización en favor de la igualdad en las fiestas. Y nos hemos centrado especialmente en la comparsa de mujeres Mamiki, en su historia y sus aportaciones a la igualdad en la fiesta. En segundo lugar, hemos recogido también el proceso vivido en Berriz para que las mujeres puedan bailar en la danza antes exclusivamente masculina. Y en tercer lugar, el proceso también exitoso de integración de las mujeres en el coro Marigesiac de Guernica. Respecto a Guipúzcoa, hemos recogido los distintos pasos que se han dado para incorporar a las mujeres en la tamborrada de Donostia, tanto en la de adultos como en la infantil, en actos oficiales como la izada, la riada de la bandera, la cena del premio del tambor de oro, etcétera, etcétera. Hemos destacado también el proceso participativo que se desarrolló en Anzuola para repensar y revitalizar el alarde del moro, que entre otros muchos cambios pues, propició también la participación de las mujeres en distintos ámbitos. Y por último hemos expuesto también varios procesos de cambio, incorporación de las mujeres en las fiestas de San Juan y en el Carnaval de Tolosa, así como dos iniciativas experimentales impulsadas por este ayuntamiento en relación con la participación de las mujeres en las fiestas. Un proceso participativo con las sociedades gastronómicas del municipio y la creación del Observatorio de las Fiestas de Tolosa, que bueno, es una iniciativa pionera para atender específicamente pues, el tema de la igualdad en las fiestas. Ikerketaren prozesu honen bidez, agerian gertatu da martxan jar daitezken estrategia eta ekimenak askotarikoak direla, eta horiek txostenaren 7. kapituloan jasotzen ditugu modu sistematikoan. Beste galdera bati erantzuteko, hau da, zer ikasi dugu, zer estrategiak aurkitu ditugun jaietan emakumezkoen parte hartzea handitzeko. Ikusi dugu herritarrek, zein administrazio publikoek, udalek bereziki, jaiak parekideagoak egiten ari direla. Zentzu horretan, 3 prozeso mota zailka ditzakegu, horiek abiarazten dituzten eragileen arabera. Naiz eta askotan, bueno, elkarren artean koordinatuta edo elkarlotuta daude. Batetik prozesu organikoak, non herritarrak beraiek evoluzionarazten dituzte jaiak, testu inguru sozialaren errealitateari egokituta, bestetik emakumeek, kolektibo feministek, jai batzordeek edo oroar herritarrek sustatzen dituzten prozesuak berdintasunaren alde, eta azkenik erakunde publikoek bultzatutako prozesuak. Hemos detectado que los procesos orgánicos incluyen pues, movimientos de democratización de las fiestas, cambios generacionales, momentos de auge y decadencia de la fiesta, cambios en la percepción de los roles de género, entre otros. Que los procesos impulsados por diferentes agentes sociales pueden ser procesos más amables, consensuados, algo más reivindicativos o polémicos, generalmente en función de los obstáculos que encuentran en estos pasos, ¿no? A su paso, y que los procesos impulsados desde las instituciones abarcan al personal tanto técnico como político de los ayuntamientos, medidas legales como ordenanzas o planes de igualdad, o pronunciamientos de Ararteko o Emakunde, entre otros. Por otro lado, hemos identificado los siguientes ámbitos de intervención en las fiestas. Por una parte, en la parte protagonista, más visible y significativa de las fiestas, danzas, procesiones, desfiles, etc. En las diferentes actividades del programa festivo, actividades deportivas, actuaciones musicales, concursos, chupinazos, comidas, cenas, verbenas, etc. En las asociaciones y entidades que organizan la fiesta y tienen poder de decisión sobre ella, comparsas, cuadrillas, sociedades, grupos de danza, etcétera, etcétera.
En las imágenes, figuras y representaciones gráficas o textuales de la fiesta, personajes célebres o simbólicos, programa festivo, carteles, vídeos, letras de canciones, etcétera, etcétera. Y en relación a los casos de agresiones y violencia machista que tienen lugar durante las fiestas locales, o sea, de distintos ámbitos de intervención. Jaiotan inplikatuta dauden eragile ezberdinan eta esku hartzeremuen artean, zenbait estrategia aipagarri identifikatu ditugu. Beste behin ere hoien elkarrekiko erlazioa eta malgutasuna azpimarratuta. Aztertu ditugun kasuetan ez dugu estrategia bakar bat edo estankorik aurkitu, elementu ugari eta askotarikoak baizik. Ya para acabar, aunque algunas hemos mencionado, hago un repaso rápido de cómo hemos clasificado las estrategias en el informe, ¿no? Aparte de las estrategias de consenso, donde podemos destacar pues, la formación, por ejemplo, de las mujeres para poder participar en las actividades propias del lugar, ¿no? Que aprendan a cantar, a bailar la danza, a tocar el instrumento que sea necesario. Las estrategias reivindicativas, que incluyen todo tipo de campañas y acciones de denuncia que están recogidas también. Hemos recogido también estrategias de diálogo y mediación ante casos algo más conflictivos y estrategias jurídicas y judiciales, tanto legislativas como intervenciones del Ararteko o, bueno, los conocidos juicios en torno a los alardes del Bidasoa. Por otra parte, hemos identificado toda una serie de estrategias creativas respecto a los roles de género que creo que es interesante remarcar, como puede ser la creación de nuevas figuras, nuevas actividades o fiestas alternativas, la eliminación de figuras estereotipadas, pues como la Bella Aso en Donosti o las damas y reinas de las fiestas en Tolosa, pero también la creación de espacios mixtos y no binarios donde no se reproduzcan necesariamente las diferencias de género. También son muy significativas las estrategias que buscan la paridad, la equidad, la igualdad, tanto en las entidades organizadoras de la fiesta, tradicionalmente masculinizadas, como en todo tipo de actividades y en el desarrollo de los programas festivos. Para lo que hemos destacado también la importancia de trabajar en favor de la conciliación familiar y laboral y también en el reconocimiento y visibilización de las labores domésticas y de las tareas de intendencia vinculadas a las festividades. Bueno, ya hemos mencionado las estrategias de intervención en la comunicación, los discursos, las imágenes de la fiesta, los carteles, canciones, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las estrategias institucionales, están recogidas en el capítulo 5, donde hemos incluido las iniciativas de investigación e innovación, concretamente el impulso de diagnósticos de las fiestas desde una perspectiva de género, que hemos identificado más de 60, se recogen en el anexo 1, bueno, que ya se han realizado en la Comunidad Autónoma Vasca. Por último, cabe destacar que las estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres, aunque no han sido objeto específico del estudio, pues sí que aparecen muchas veces relacionadas con otros avances o con otros procesos, ¿no? Como en el caso de Gasteiz, donde la creación de este protocolo antiagresiones ha llevado a generar un grupo de igualdad que reflexiona también sobre otras cuestiones. Para acabar, destacar, por lo tanto, que las estrategias recogidas impulsan la incorporación de las mujeres en distintos ámbitos de la fiesta, que además sirven para sensibilizar y extender la perspectiva de género respecto al fenómeno festivo en general, y que en este sentido la creación de espacios de diálogo participativos y la búsqueda de consensos entre agentes diversos es la clave para avanzar en los procesos de cambio. Y paso la palabra a Maggie para concluir. Vale, 2 minututan bukatuko dut, nik bakarrik esateko bukatzeko esan dezakegu azken hamarkada hauetan ugari egin direla aldaketak, ez? Eta agerian geratu da Jaietako jardueran inguruan tentsio eta gatazkak sortzea ohiko dela, baina egiaztatu ahal izan dugu baita konpromiso individualaren, lan kolektiboaren eta jaietan inplikatutako eragile guztien elkarlanaren bitartez eraldaketa bide bakar eta komuna adostu daitekela. Jaietan gertatzen diren aldaketei begira 4 gauza kontuan hartu behar dira. Lehenengoa testuinguru sozial aldatzen delako eraldatzen dira jaiak, bigarrena pertsonek eraldatzen dituzte jaiak eta alderantziz, hirugarrena jaien eraldaketa prozesua etengabea eta askotarikoa da, eta laugarrena jaiak elkarreginean eraldatzen dira.
En estos procesos entonces juega un papel determinante varios elementos. El liderazgo en pro del avance de la igualdad de una diversidad de agentes, especialmente de los consistorios que intervienen y organizan las fiestas. La conciencia y conocimiento feminista que puedan tener los distintos agentes involucrados y la existencia o no de espacios de reflexión, de escucha, participación, creación y resolución. Y por todo esto proponemos que se fomente la implicación popular, el trabajo comunitario, el respeto a la diversidad, desde una perspectiva interseccional para la inclusión de todas las personas. Recomendamos la transformación y reinvención de los roles de género asociado a hombres y a mujeres a través de la coeducación de niños y niñas en igualdad y la ruptura del binarismo hombre-mujer para que mujeres y hombres compartan todos los espacios sin restricciones y en igualdad de condiciones. Por ejemplo, más mujeres músicas, deportes mixtos, paridad en todos los ámbitos. Y en último lugar, la visibilización de los procesos positivos que han tenido y tienen lugar en infinidad de municipios y la colaboración en red entre los municipios. Pensamos que esta colaboración, la coordinación, podría ser algo para trabajar en el futuro. Y para terminar, ya la transmisión de la tradición creemos que es fundamental, pero cuanto más su socialización y su adecuación a los valores de igualdad que se defienden en la comunidad autónoma vasca hoy día. Este estudio nos ha enseñado que hay muchas maneras de adaptar los ritos, actos y actividades festivas sin perder identidades ni culturas. Hay muchas estrategias y metodologías para actualizar la fiesta, para ampliar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, para ganar en diversidad, sin discriminación ni exclusiones. Muchas gracias y siento mucho haber llegado tarde, que en vez del autobús he cogido el tren. Gracias por vuestra paciencia y gracias, Icasko. Vale, eskerrik asko Margaret, eskerrik asko Lidia. Orain zuen txanda da, ez dakite galderarik dauzen. No sé si hay alguna pregunta que queráis formular a las investigadoras. Ahora es el momento. Bueno, azaldu ditugun kasuak txostenean azaltzen dira luzeago eta ñabardura gehiagorekin eta gero laburtzen ditugu ze agente parte hartu duten, zein izan diren pasu garrantzitsuenak eta orduan ez naiz hartuko kasu bakoitzean, baina bai jasota dago eta tentsioak egon daitezke, inspiragarria izatea ez du esan nahi dena erraz izan dela, baina lortu duten pasuak aurrera eramatea, ez? Hori izan da pixka bat irizpida. Eta, bigarren galderari buruz nik uste bai hori planteatu dugula, ez? Urte hauek festarik gabe oso eszenario egokia izan daitekela hausnarketa horiek bultzatzeko, ez? Eta justu igual jaien datetan biltzea, edo zein moduan, edo segurtasun neurriarekin hori buruz hausnarketa egiteko, ez? Ez dakigu noiz arte egongo gara horrela, espero dugu beste urte bat, baina izan daiteke momentu bat, ez? Ez dakit Bai, hori erne gaude eta jasotzen ari gara zer gertatzen ari den orain festarik gabe, eta nik uste dut alde batetik egiten adirela hausnarketa prozesu batzuk, aprobetxatzen ari da denbora hori egiteko. Egiten ari da ere, aipatu dugu sormena, eta gauza kreatiboak, eta egiten ari dira dokumentalak,
liburuak, argitalpenak, aipatu ditugu Gernikako kasua berriz ere eta Ilurretan ere egin dute dokumental bat, hauek guztia bere dantzai buruz, eta horiek mugitzen ari dira, aprobetxatzen ari dira, bai sareak eta bai nun kulturetxeak, nun daude irekiak, eta alde batetik gauza askok ustut egiten ari direla. Ere daude momentu esanguratsu batzuk, naiz eta, ez demagun deitzen diren ez jai hoietan, ez? Iaz San Martzialean, adibidez, zen lehenengo aldian zinegotzi guztiak gatazkatxo urte guzti hauetan igo ziren San Martzialera botoa emateko. Zen normalki berdin zaleak eratzen dira behan, ez? Ez udalian, alarde misto emakundekin jarrera egiteko, eta horten igo ziren 3 emakume zinegotzi, EHU Bildukoak eta Podemoskoak, soldatuz jantzita. Eta zen lehenengo aldian, no esaten da, la consistorio, la corporación, udalbatza. Udalbatza osoa igo zen, eta hori nahi dute errekuperatu. Hondarribien ere, horrelako zerbait gertatu zen, eta hala ere Jaizkibel oraindik eskatzen ari da dialogoa, ez? Hau da, dialogoa eta aprobetxatzeko denbora hau hitz egiteko. Hala ere, naiz eta oraindik hori hitz egitera eseri ez, nik uste herrian jendia lasaiago dago eta nahi dute aprobetxatu giroa hau, dialogo bideratzeko. Hor, nik uste ikusten ari gara gauza interesgarri batzuk, naiz eta ez jaia ez esan, baina espazio, agian isiltasuna, agian denbora hori ematen ari da hausnartzeko edo aurrera egiteko, pasu batzuk, eta orain esan du aurrera egin badugu, da Jaizkibelek ere egin du dokumental bat horren herrira. Argi geratu den modun ikerketak adierazten dauena da posible dela, herri askotan pausua eman dutela, eta, egokitu behar direla, garai batean sortutako jaiak eta tradizioak gaur egungo errealitatera eta beharreri erantzuna emateko. Hau da, bermatzeko emakume eta gizonen arteko berdintasun hori. Posible da, ikerketak adierazten dizkigu hainbat estrategia, hemen esan dan modun oso anitzak dira, ez dago estrategia bat kasu guztietarako balio izan dauena, baina funtsezkoa izan dana kasu guztietan izan da herritarren implikazioa. Era batera edo bestera herritarren implikazioa eta herritarren bultzada eta elkarrizketa prozesuak. Beraz, espero dugu lehen hasieran esan dugun bezala, lana pizgarria izatea, horrelako pausoak emateko oraindik hor dauden herri horietan. Eskerrik asko.